¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy vamos a presentar múltiples teorías, los cuales nos ayuden a decidir si la muñeca Poppy es buena o malvada. Y sin más demora, let's go. En el Chapter 1, el video mantenimiento se veía que la muñeca estaba sufriendo y pedía ayuda. En este aspecto le vamos a dar un punto positivo debido a que ella lo estaba pasando mal y por tanto no estaba de acuerdo con lo que los científicos le estaban haciendo. Al finalizar el Chapter 1, la muñeca Poppy desaparece aprovechando la oscuridad cuando las luces se habían apagado. Con este aspecto no la volvemos a ver hasta tiempo después cuando una de las cajas en las que ella estaba cerca se cae. Por consiguiente, ¿por qué tuvo que pasar tiempo después para presentarte cuando pudiste haberlo hecho en el momento en que te abrimos la puerta? Y por lo tanto, si no estuvieses tramando nada sospechoso, no te hubieses escapado en la primera oportunidad. Y con esto la muñeca obtiene su primer punto negativo. Poppy es la única entidad de juguetes vivos que no nos ha atacado en los dos chapters que hemos jugado hasta la fecha de publicación de este video. Algunos de los juguetes atacan por hambre, otros están atacando para liberarse, mientras que otros debido a una ira acumulada. Pero en el caso de Poppy no se le relaciona con ninguno de los comportamientos anteriormente mencionados y no nos atacó cuando nos vio, por lo tanto se lleva un punto positivo. Poppy está mintiendo. En uno de sus diálogos nos comenta que ella estaba tratando de restablecer la electricidad. A ver, traviesa, ¿cómo es eso posible si necesitas un grab pack para poder restablecer la electricidad? También estabas hablando en pausa mientras estabas pensando sobre la marcha lo que me ibas a decir. Y mientras estabas haciendo eso, estabas muy nerviosa mirando hacia los alrededores. En conclusión, se lleva su punto negativo porque eso no era lo que estaba haciendo. Poppy no viene con nosotros. Ella dice que se puede desplazar por los ductos de ventilación y así seguirnos. Y yo pregunto, ¿era realmente necesario que Poppy se fuese por otro lado? Muchos dirán que sí, ya que ella no sería un estorbo al momento de nosotros desplazarnos por lugares difíciles. Eso es cierto, pero también tenemos un inventario, una mochila, la cual podemos llevar trofeos, llaves, incluso otros juguetes. El caso es que ella, al irse por otro camino, no sabemos qué está planeando mientras no la estamos viendo. Por lo tanto, ante el desconocimiento de lo que esté haciendo a escondidas, se gana un punto negativo. Y presten atención a este detalle porque lo vamos a utilizar más adelante. Necesito que confíes en mí. Hace referencia a que Poppy se deja atrapar a propósito por Mommy para nuestro bien. Básicamente lo que Poppy quería lograr era que Mommy pudiese acceder a jugar con el protagonista. Principalmente porque Player es un invitado y a Mommy no le gustan los invitados. Segundo, ya Mommy consideraba que los niños ya la habían traicionado y con los adultos la situación era incluso peor. Y si ya no fuese suficiente con estos detalles, para colmo, Player era un ex empleado de la compañía de Playtime Co. Y para evitar que Mommy se dirija directo a nosotros a destruirnos, Poppy pasa a ser la intermediaria para así garantizar que Mommy pueda jugar con Player. Punto positivo para Poppy. Estuve asustada de que ella me metiese de vuelta a la vidriera. ¿Sabes cuánto tiempo estuve en esa vidriera? Bueno, mucho tiempo. Tuve mucho tiempo para pensar y reflexionar. Lo suficiente para saber lo que haría cuando fuese libre, para hacer las cosas bien. Y a esto que dijo le voy a dar su punto positivo. Y este detalle es bastante curioso porque ¿qué necesidad tiene Mommy de devolverla a la vidriera, a su caja, en la casa de las muñecas? Pues básicamente porque Poppy quiere detener esta ola de destrucción que está habiendo en la fábrica de Playtime Co. Caso contrario ocurre con Mommy, ya que Mommy tiene una ira hacia todo el mundo y ella no quiere que esta destrucción se detenga, por lo tanto va a impedirlo a toda costa. Me salvaste, eres perfecto, muy perfecto para perder. Lo siento, no puedo dejarte ir. Nunca conocí a alguien como tú. Cosas terribles han pasado, pero sé que cualquier cosa que necesite que hagas, eres capaz. Punto negativo para Poppy. No por hacerme cumplidos te vas a librar tan fácilmente. No decirme desde un principio que querías ir a Playker, que querías arreglar las cosas, y como yo soy parte importante de tu plan, hubiese quedado bien que me presentases ese plan antes de abordar el tren, porque Player tenía interés desde el Chapter 1 en investigar, por ejemplo, lo que pasó con el staff desaparecido
hace 10 años atrás. Posiblemente hubiese aceptado al conocer tu pasado, pero que hayas aprovechado la oportunidad de contármelo ahora que tienes el control de la situación es una jugada tramposa por tu parte. El punto negativo está más que merecido. Poppy miente otra vez, ya que ella nunca entró al tren. Ella textualmente dijo que va a abordar el tren y que necesitamos irnos. Luego nos enteramos de que ella nunca entró. Primero porque ella se comunica con nosotros a través de radio, lo cual es innecesario a menos que ella se encuentre muy lejos. Y el tren no es tan extenso para que ella no pudiese comunicarse, lo cual significa que ella nunca dejó el puesto de control. ¿Y recuerdan que les dije que usaríamos un detalle de pasado para más adelante? Pues precisamente por esto, no me gustaba la idea de que Poppy fuese por su lado porque podía hacer cosas mientras nadie la ve. Por consiguiente, al ella estar en el puesto de control, puede ahora cambiar las vías del tren para ir a Playker. También porque el posible villano del Chapter 3 encontró a Poppy o intervino en la comunicación de alguna manera. Si hubiese estado en el tren, esto no hubiese pasado. Punto negativo para Poppy por mentir otra vez. Los mensajes que nos envía Poppy luego de perder una partida. Para este apartado únicamente nos vamos a concentrar en los mensajes donde su segunda frase viene acompañado de la palabra get up. Esto es básicamente porque no estamos seguros de si los otros mensajes pueden también corresponder a Poppy o corresponder a otro personaje con respecto al experimento Mi 6 y en especial los textos que cambian de color rojo. Y tomando en consideración esto, podemos concluir de que todos los mensajes que nos envía Poppy son básicamente desde el punto de vista de una aliada que nos quiere ayudar para poder superar los conflictos que ocurren en la fábrica. Y por lo tanto, Poppy se lleva un punto positivo. Y con este resultado tenemos 5 puntos positivos y 5 puntos negativos. La situación está reñida debido a que tiene los mismos puntos positivos así como los mismos puntos negativos. Pero no lo voy a dejar en un 50-50 porque es prácticamente como si no hubiésemos hecho nada. Así que voy a confiar en Poppy y le voy a dar el 55% de que ella es buena y quiere hacer bien las cosas y un 45% de que ella es malvada. Y que las acciones de Poppy son básicamente porque aún no confía en nosotros y porque piensa que la vamos a abandonar. Y ese sería el video, teorizando y evaluando si Poppy es malvada o no. Y lo siento Poppy, pero te has portado mal, así que estás castigada y te quedarás aquí a pensar en lo que hiciste. Gracias por ver el video, déjame saber en los comentarios tu percepción sobre Poppy y nos vemos en la próxima. Por otra parte, contigo te doy todos los puntos positivos que necesites, mamacita.